Me llamo Ricardo, tengo 47 años, y en mi batallón todavía hay gente que me llama tío Ricardo o padre Ricardo, pero prefiero llamarme a mí mismo el viejo mono fuera de época. Hace 15 años, en 2011, yo era un joven de poco más de 30 años, listillo, recién trasladado por primera vez desde un regimiento de infantería ligera a una unidad blindada. Ese día me asignaron como conductor de un antiguo carro de combate M60A3 castellano que acababa de recibir una actualización importante de un socio extranjero. Lo recuerdo muy bien, la primera vez que trepé al asiento del conductor, el olor a aceite de motor viejo mezclado con el de caucho quemado durante décadas me golpeó la nariz. El asiento era tan duro que me dejaba el trasero entumecido. Sin embargo, era mi primer carro de combate. En aquel entonces, todavía soñaba con conducir un Leopard 12 algún día, o que los americanos vinieran a enseñarnos sus vehículos durante los grandes ejercicios. Pero la realidad era mucho más cruda. Nuestro M60 era más viejo que yo. Algunos fueron fabricados durante la época de la Guerra Fría, pero nuestro ejército tenía que seguir usándolos debido a un presupuesto limitado y porque todavía eran funcionales. Cada vez que encendía el motor, le susurraba como a un viejo amigo: «Necesito tu ayuda hoy, hermano. Por favor, no te rompas hoy». Han pasado 15 años, y en 2026 sigo conduciendo el mismo carro, o quizás no sea totalmente correcto decir el mismo, ya que en el camino le han cambiado el motor 2 veces, reemplazado todo el sistema de control de tiro por un sistema Alcañiz 10 avanzado, le han puesto un nuevo telémetro láser y han sustituido algunas partes de la suspensión. Pero el chasis, la base de la torreta y su aspecto general siguen siendo el M60 que conocí desde el primer día. Ya no soy el conductor, soy el comandante de carro, el jefe de tripulación, pero la sensación es la misma, la de ser alguien que se ha quedado atrás, mientras otras unidades recibían los modernos Leopard 2E o Pizarro. Nosotros todavía tenemos que arrastrar estos viejos M60 a las posiciones de primera línea. Me he preguntado muchas veces por qué no me retiro, por qué sigo soportando el calor de 55 hasta 60 grados dentro del carro, por qué sigo durmiendo en tiendas de campaña húmedas que huelen mal, por qué sigo arriesgando mi vida en un vehículo que muchos consideran obsoleto. La respuesta es simple: porque tengo a mis muchachos, porque tengo un deber, y porque, en el fondo, todavía creo que, si lo conduzco bien, si lo uso de la manera correcta, todavía puede matar, y todavía puede proteger a mi gente. Por eso sigo aquí, en diciembre de 2026, en la frontera de El Peñón de las Águilas, junto con mis otros 3 tripulantes, y el viejo M60A3 que conozco tan bien como me conozco a mí mismo. Solía pensar que la vida de un soldado se volvería más tranquila a medida que envejeciera, pero la realidad es todo lo contrario. Cuanto más viejo, más miedo. Miedo a morir, miedo a resultar herido, miedo a perder a mis hombres, miedo a perder la cara, y el mayor de todos, miedo a que un día mis hombres me miren y piensen: el tío Ricardo ya está viejo, no es fiable. Pero no dejaré que eso suceda. Si tengo que morir, moriré de una manera que mis hombres aún me respeten, y si tenemos que sobrevivir, lo haré junto a mis 4 hombres. Diciembre de 2026. El aire en la frontera de El Peñón de las Águilas es anormalmente frío. A las 5 de la madrugada, la niebla es tan espesa que no se puede ver nada a más de 50 metros. Esta niebla no es la niebla bonita de las películas, sino una humedad pegajosa que se adhiere a la ropa, a las armas, a las miras, al espíritu, haciéndolo sentir pesado. Todas las mañanas tengo que levantarme antes de las 4 para calentar el motor, de lo contrario el combustible se congelará y no arrancará. Cuando sale el sol a las 8:30, la temperatura sube de 15 grados a 35 grados en menos de una hora. La zona es de colinas bajas alternadas, con bosques de pinos y arbustos, que han sido talados durante mucho tiempo, dejando solo árboles pequeños y dispersos. Algunas secciones son arrozales secos y agrietados
como huellas de un gigante. Una polvareda roja se levanta cada vez que sopla el viento o pasa un vehículo. Al mediodía, el sol es tan fuerte que se siente como si alguien hubiera puesto una lámina de hierro caliente sobre el techo del carro. Dentro del carro, el calor es aún peor. El sistema de refrigeración del M60 es muy antiguo. Algunos todavía usan el sistema viejo que se basa únicamente en el viento natural, soplando aire caliente a la cámara de la tripulación, lo que lo hace sentir como si estuviéramos sentados en un horno. Por eso, mis hombres y yo tenemos que turnarnos para abrir la escotilla trasera y la ventilación, pero hay que tener cuidado, ya que dejarlas abiertas demasiado tiempo podría exponer nuestra posición fácilmente al enemigo. Peor aún, la humedad del suelo y la niebla de la mañana se filtra en el sistema eléctrico, el sistema de control de tiro y las miras, a veces empañándose, por lo que tenemos que limpiarlas constantemente. Todos los días tenemos que limpiar el polvo de las orugas, lavar la suciedad del tren de rodaje, revisar el aceite del motor, el refrigerante, cada cartucho, todo tiene que estar listo, porque nadie sabe qué día estallará en una guerra real. El ambiente político en ese momento es muy tenso, pero nadie ha declarado la guerra oficialmente. Solo hay pequeños escarceos de disparos en la frontera, drones de vigilancia, movimientos de tropas, rumores de que el bando contrario ha recibido armas nuevas de sus vecinos, rumores de que van a usar T-50 y 5 recién actualizados para reemplazar sus viejos vehículos. Sabemos que nuestro M60 es obsoleto, pero no tenemos otra opción. Tenemos que usar lo que tenemos lo mejor posible. Todas las noches antes de dormir, me siento a mirar las estrellas en un cielo muy despejado porque no hay luces de la ciudad. Algunas noches escucho disparos de artillería a lo lejos, otras noches solo escucho grillos y el sonido del viento entre las agujas de pino. Siento que estoy parado entre dos mundos, un mundo en paz y un mundo a punto de estallar en llamas. Y sé que si la guerra sucede de verdad, ninguno de estos dos mundos sobrevivirá. Mi tripulación somos 4 personas, incluyéndome a mí. El primero es Javi, de 24 años, el artillero novato que acaba de terminar su entrenamiento en la escuela blindada hace menos de un año. Javi es un chico de ciudad, con ojos brillantes, habla rápido y está demasiado animado, hasta el punto de que a veces quiero golpearle la cabeza para que se calme. Le gusta decir, tío, nuestro carro todavía puede disparar a 4 kilómetros, seguro que no pierde contra un Leopard 12. Yo solo sonrío secamente y pienso para mí, este chico todavía no sabe que el alcance no lo es todo. El segundo es Pedro, de 38 años. El conductor que ha estado con el M60 más tiempo que yo. Pedro es una persona callada, de pocas palabras, pero preciso en lo que hace. Le gusta reparar el carro, revisar todos los sistemas él mismo. Es en quien más confío en todo lo que respecta al motor y al tren de rodaje. El tercero es Miguel, de 29 años, el cargador y radiooperador. Miguel es muy miedoso, teme al calor, teme quedarse atrapado en el carro, teme a los proyectiles que se cuelan, teme a las explosiones, teme a la muerte. Cada vez que entrenamos, no deja de quejarse. ¿Qué calor hace, tío? Este carro es como un horno. Pero, aunque se queje, nunca ha abandonado su puesto. El primer día que se nos asignó a la primera línea, el 20 de diciembre de 2026, llevé a mis 3 hombres a buscar nuestro carro en la gran zona de estacionamiento detrás del cuartel. Ese día el sol era tan fuerte que se veía el aire caliente subiendo desde el hormigón. Caminé al frente y les dije en voz baja, hoy nos ha tocado el mismo carro de siempre, viejo, pero con espíritu. Javi golpeó la parte trasera del carro con una palmada y dijo, no importa, tío, viejo, pero se ve mejor que muchos novatos. Pedro sonrió ligeramente, abrió el capó trasero y se puso a revisar el motor inmediatamente. Miguel se quedó de brazos cruzados, mirando el carro, y suspiró. Otra vez, voy a morir de calor. Miré el rostro de cada uno. Javi tenía los ojos brillantes de emoción. Pedro se veía tranquilo pero con confianza oculta.
Miguel tenía el rostro tenso. Me sentí como una gallina madre llevando a sus 4 polluelos a enfrentarse al mundo exterior. En mi corazón pensé, sois demasiado jóvenes para morir aquí, pero también sabía que nadie puede elegir cuándo morirá. Así que les dije, escuchadme, a partir de ahora, estaremos juntos 24 horas al día, 7 días a la semana. Si el carro se rompe, lo reparamos juntos. Si el enemigo viene, luchamos juntos. Si tenemos que morir, morimos juntos. Pero lo que es seguro es que no permitiré que ninguno de vosotros muera innecesariamente, ¿entendido? Los 3 asintieron. Javi dijo en voz alta, «Sí, padre». Pedro asintió en silencio. Miguel tragó saliva y dijo en voz baja, «Sí, tío». Sonreí para mis adentros, pensando que al menos por ahora, todavía confiaban en mí, y seguiría esforzándome para que fuera así hasta que todos pudieran volver a casa a salvo, o hasta que ya no tuviera fuerzas para hacerlo. La mañana del 25 de diciembre de 2026, fuimos convocados a la sala de reuniones de la compañía a las 5. El frío era tal que me castañeteaban los dientes. La niebla seguía siendo igual de espesa. El capitán de compañía, Capitán Vidal, esperaba frente a la sala de mapas con una expresión inusualmente tensa. Nos entregó los documentos con las órdenes de movimiento. A cada compañía tan pronto como yo y los otros jefes de compañía nos sentamos. El contenido era muy breve. La 2ª compañía debe moverse para establecer la línea de defensa alrededor de la colina 417 y la colina 421 dentro de 18 horas del mismo día, utilizando como fuerza de vehículos blindados principales los 4 M60A3 Castellano, junto con una compañía de infantería. No había Leopard 2E, no había Pizarro, ni siquiera los PT-90 y uno que algunas unidades acababan de recibir. Solo nuestros 4 M60 habían recibido la orden de ir a la línea de frente. Sentí como si alguien me hubiera pisado el pecho con fuerza. En mi mente, pensaba una y otra vez, nos están lanzando como escudos de carne. Después de la reunión, le pedí al capitán Vidal hablar en privado. Me llevó a fumar un cigarrillo al lado del estacionamiento. Le pregunté directamente, «Capitán, ¿por qué no esperamos a que lleguen los Leopard, o al menos enviamos los Pizarro en nuestro lugar?» El capitán Vidal inhaló el humo profundamente y lo exhaló lentamente. «Ricardo, sabes que no hay otra opción. La orden de arriba es así. Los Leopard y Pizarro todavía tienen problemas de repuestos y entrenamiento de nuevas tripulaciones. No están listos al 100%. Pero nuestros M60 están listos. Son los más listos en este momento». Yo sonreí secamente. «¿Listos en el sentido de más viejos, capitán?» Me miró directamente a los ojos. «Sí, pero viejos y todavía pueden disparar, todavía pueden correr, y tienen una tripulación que los conoce mejor que nadie, y esa tripulación eres tú». Me quedé en silencio un buen rato. En mi cabeza aparecieron las imágenes de mis 3 hombres. Javi emocionado, Pedro con fe en el carro, Miguel temblando de miedo. Pregunté en voz baja, ¿y si se encuentran con T-50 y 5 segundos actualizados, o algo más moderno? El capitán Vidal me puso la mano en el hombro. Si eso sucede, espero que el comandante de ese carro les enseñe que tener un carro nuevo no siempre significa ganar. Asentí, pero sentí un gran peso. El sentimiento de ser dejado atrás no era solo por el carro, eran nuestras vidas. La vida de 4 jóvenes que nunca habían visto una guerra real. Volví al carro con una mezcla de emociones, miedo, avaricia, rabia, tristeza, todo a la vez. Pero lo más pesado era la responsabilidad. Yo era el único que había visto un combate real en el pasado. Yo era el único que sabía a qué huele la sangre en un carro. Yo era el único que sabía lo caliente que se pone cuando un proyectil perfora el blindaje. Y yo era el único que tenía que traer a salvo a mis 4 hombres. Si yo moría, ellos morirían conmigo. Si tomaba una mala decisión, todos morirían. Me apoyé en el lateral del carro, mirando el cielo que se estaba iluminando, y me susurré, «Ricardo, tienes que sobrevivir.
Tienes que traerlos a salvo, no importa lo viejo que sea este carro. Luego llamé a mis 3 hombres para una pequeña reunión junto al carro. Les dije sin rodeos, hoy tenemos órdenes de ir a la línea de frente. La posibilidad de encontrar fuego real es muy alta. Quien tenga miedo que hable ahora, no diré nada. Javi levantó la mano inmediatamente. No tengo miedo, tío. Pedro dijo con voz calmada. Estoy listo. Miguel tragó saliva ruidosamente y dijo en voz baja. Tengo miedo, tío, pero no voy a dejaros. Miré a cada uno de ellos y dije, bien, entonces vamos juntos, os lo prometo. Si tengo que morir, moriré antes que vosotros 3. Se quedaron en silencio, pero vi que sus ojos cambiaron un poco, de chicos inconscientes a personas que empezaban a entender que la guerra no es un juego. Ese día cargamos raciones, combustible y munición extra. Le ordené a todos que escribieran una carta a sus familias y la guardaran en el bolsillo de su chaqueta, por si ocurría lo peor. Yo mismo escribí una carta corta a mi esposa y a mis 2 hijas, diciendo que si no volvía, que no estuvieran tristes, que solo hice lo que tenía que hacer. Les pedí perdón por no haber sido el mejor esposo o el mejor padre. Os quiero mucho a todas. Doblé el papel, lo metí en el bolsillo de mi chaqueta y cerré la cremallera firmemente. Luego me subí al carro y arranqué el motor. El sonido del viejo motor diésel tronó, como mi corazón en ese momento, pesado, lento, pero latiendo. Y tenía que seguir latiendo hasta que todos estuvieran a salvo. Después de recibir la orden, llevé a mis 3 hombres a revisar el carro minuciosamente, una vez más, desde el anochecer del 25 de diciembre. El sol seguía fuerte, pero el viento había refrescado un poco. El polvo rojo que había volado todo el día empezó a calmarse. Aparcamos nuestro M60A3 castellano bajo un árbol grande al lado de una pequeña colina para evitar que los drones nos vieran fácilmente. Empecé una sesión informativa informal para mis hombres mientras todos abríamos la escotilla y revisábamos los sistemas. Escuchadme bien, todos. Nuestro carro no es un Leopard 2C o un Pizarro de los que presumen los jóvenes en otros cuarteles. Pero si se usa correctamente, todavía puede luchar, e incluso muy bien. Señalé la torreta. El cañón principal de 105 mm, L7A5, actualizado, puede disparar munición APFSDS, DM60 y 3, que es un proyectil perforante moderno, con una velocidad de más de 1,450 metros por segundo. Puede penetrar el blindaje frontal de un T-55 fácilmente a 2.000 metros. Si apuntamos bien, incluso a 3.000 metros tenemos una oportunidad. Javi preguntó de inmediato, ¿y comparado con su cañón de 100 milímetros, tío, podemos competir? Yo sonreí. Su cañón de 100 milímetros puede disparar APFSDS a unos 1.415 metros por segundo como máximo. Pero es munición vieja, sin las aletas intermedias como nuestro DM63. Así que, a distancias superiores a 2,000 metros, la posibilidad de que penetre nuestro blindaje frontal es muy baja. Pero a distancias cortas, por debajo de 1.500 metros, hay que tener mucho cuidado con su munición HIT, porque si nos da en el lateral o en la parte trasera, se acabó. Pedro, que estaba revisando el aceite del motor, levantó la cabeza. Pero nuestro blindaje tampoco es un juguete, tío. El blindaje frontal de 110-120 milímetros inclinado 60 grados es equivalente a un blindaje plano de unos 200-220 milímetros. El blindaje frontal de un T-55 es de solo 100 milímetros. Si disparamos primero, sufrirán más que nosotros. Asentí y señalé el sistema de control de tiro. Nuestro punto más fuerte es el FCS Alcañiz 10. Este sistema tiene un ordenador balístico que calcula la trayectoria, introduce los valores de viento, humedad y temperatura y ajusta la mira automáticamente más rápido que un T-55 normal, que todavía usa un sistema muy antiguo. El telémetro láser es preciso hasta 5,000 metros, mientras que la mayoría de los T-55
todavía tienen que depender de la vista o del ajuste manual solamente. Miguel, que estaba sentado abrazando sus rodillas al lado de la oruga, dijo con voz temblorosa: «Pero hace mucho calor dentro del carro, tío. Ni siquiera hemos llegado a 50 grados en la cámara de la tripulación. Si tenemos que cerrar todas las escotillas durante la batalla, moriremos antes de que llegue el enemigo». Me reí suavemente. Es cierto, pero esa es la desventaja que ya conocemos. El sistema de refrigeración del M60 es viejo. Usa ventiladores que soplan aire caliente a la cámara, sumado al motor ABDS 1790, que se calienta mucho al correr a tope. La temperatura en la cámara de la tripulación puede subir fácilmente a 55 hasta 60 grados. Por eso, tenemos que llenar termos de agua fría, toallas húmedas para limpiarnos la cara y el cuello, o nos desmayaremos antes de disparar. Javi preguntó de nuevo: «¿Y qué pasa con la estabilidad del cañón, tío? Cuando conducimos por colinas como esta, nuestro sistema de suspensión no es tan bueno como el de los carros nuevos. Pero después de la actualización, tenemos un sistema de suspensión de barra de torsión mejorado, sumado a un sistema de estabilización de torreta de 2 ejes, lo que significa que al conducir lentamente, todavía podemos apuntar mejor que un T-55 normal, cuya torreta se mueve mucho», respondí. Pedro añadió: «Intenté conducir a tope en la colina y disparar a 1800 metros. La dispersión fue inferior a 0, 5 metros en el objetivo. Si conducimos lentamente y disparamos, es tan preciso como un carro nuevo», concluí. En resumen, nuestro carro puede ser viejo, puede ser caliente, puede ser pesado, puede ser lento, pero tenemos buena munición, un buen sistema de puntería, y tenemos una tripulación que lo conoce mejor que nadie en el ejército. Y lo más importante, sabemos dónde es débil y dónde es fuerte. Por lo tanto, si planificamos bien, apuntamos primero, disparamos primero, y somos buenos escapando, podemos ganar, incluso con este M60. Todos asintieron. Javi golpeó el techo del carro con una palmada. «Entonces luchemos, tío, carro viejo, pero espíritu joven». Pedro sonrió un poco. Miguel todavía parecía asustado, pero dijo: «Lo intentaré, tío. No quiero que mueras por mi culpa». Miré a mis 3 hombres y pensé para mis adentros que, no importa lo viejo que sea el carro, si la gente dentro confía en los demás, sigue siendo el arma más peligrosa para el enemigo. Esa noche no dormimos mucho, pero todos sabíamos que el día siguiente era el de verdad, y nadie quería morir en vano. Entre el 26 y el 28 de diciembre de 2026, todavía no se nos ordenó movernos a la primera línea por completo, pero el capitán de compañía nos hizo entrenar excepcionalmente duro todos los días, desde la madrugada hasta el anochecer, para que mis hombres se familiarizaran tanto con el carro como con la tensión de una situación real. Elegí un área de entrenamiento que consistía en colinas bajas detrás del cuartel, que se parecía mucho al área de El Peñón de las Águilas. Había colinas empinadas, bosques de pinos escasos, arrozales secos y caminos estrechos por donde el carro de combate se movía con dificultad. El primer día, me centré en el shoot and scoot, es decir, disparar e huir inmediatamente. Ordené a Javi, el artillero, y a Pedro, el conductor, que practicaran juntos. Hice que Pedro condujera el carro lentamente por una pendiente, y Javi apuntara a un objetivo en movimiento que puse a 1800 hasta 2200 metros de distancia. Recuerda, Javi, no esperes a que el carro se detenga por completo. Si el carro sigue moviéndose, puedes disparar. Si apuntas bien, el sistema de estabilización del Alcañiz 10 ayuda mucho. Javi respondió en voz alta: «Sí, tío», y comenzó a entrenar inmediatamente. Las primeras veces, los proyectiles se desviaron mucho porque Pedro conducía demasiado rápido. El carro se balanceaba fuertemente y Javi se ponía nervioso y le temblaba la mano. Me subí junto a Javi en la torreta y le susurré al oído: «Respira hondo, apoya el codo firmemente en el asiento. Sigue el objetivo lentamente, como si fuera un viejo amigo, no un enemigo al que tienes que matar rápido». En la cuarta ronda,
Javi impactó en el objetivo a 2,050 metros, mientras el carro subía una colina empinada sin que Pedro se detuviera. Javi gritó de alegría con voz quebrada. «Impacto, tío. De verdad». Le di una palmada en el hombro. «Muy bien, pero hazlo una y otra vez hasta que se convierta en instinto. No cometas errores». En cuanto a Miguel, le hice practicar la carga de proyectiles lo más rápido posible en la estrecha y calurosa cámara de la tripulación. «Miguel, si el enemigo viene rápido, tenemos que disparar al menos 6 hasta 8 proyectiles en un minuto. Si cargas lento, todos moriremos». Miguel estaba empapado en sudor, pero se esforzó hasta que sus manos se pusieron rojas e hinchadas. Se quejó en voz baja. «El calor hace que mis manos resbalen, tío». Le ofrecí una toalla húmeda con agua fría para que se secara las manos a menudo y le dije que sujetara firmemente. «No dejes que el proyectil se te escape de la mano, por nada del mundo». Después de 2 días, Miguel cargaba proyectiles casi el doble de rápido. Aunque no dejaba de quejarse, vi que sus ojos habían cambiado, de miedo a esfuerzo. Todas las tardes, les enseñaba sobre escuchar el ruido del motor, una técnica que he usado desde que era un joven conductor. Cuando el enemigo se mueve desde lejos, puede que no lo veamos, pero oiremos el sonido del motor diésel de su T-55 antes, porque es ruidoso y tiene un ritmo diferente al nuestro. Escuchad bien, sonará como un camión viejo, con un motor tosco, pero más pesado. Si lo escucháis, avisadme inmediatamente. Así podremos prepararnos antes de verlos. Los 3 me escucharon atentamente. Javi incluso intentó imitar el ruido del motor, haciendo reír a todos. Pero yo sabía que estaban empezando a entender que la guerra no es solo disparar un cañón, es sobrevivir con los 5 sentidos. Todas las noches, después de terminar el entrenamiento, nos sentábamos en círculo bajo el cielo estrellado cerca del carro. Yo no hablaba mucho, sino que les dejaba contar sus propias historias. Javi contó que era hijo único y que su madre todavía le llamaba todos los días para preguntarle si había comido. Pedro habló de su esposa, embarazada de 7 meses, y sonrió levemente. Si volvía, quería ver nacer a su hijo. Miguel contó que una vez quiso ser músico, pero al final se hizo soldado por obligación. Yo escuché en silencio y conté un poco de mi propia historia. Pensaba que la vida de un soldado se calmaría al envejecer, pero cuanto más viejo, más miedo, porque tengo más que perder. Una noche, Javi me preguntó directamente: «Tío, si llega el momento, ¿qué harás si disparan primero a nuestro carro?». Miré las estrellas un buen rato y respondí: «Haré que huyáis vosotros primero, y yo me quedaré a seguir luchando. Pero si es posible, quiero que sobrevivamos todos». Nadie dijo nada más, pero la atmósfera cambió. De un grupo de jóvenes que aún tenían miedo, se convirtieron en un grupo que empezaba a aceptar la realidad y a confiar más unos en otros. La mañana del 28 de diciembre, sentí que la confianza de todos había aumentado notablemente. Javi apuntaba mejor. Pedro conducía con más suavidad. Miguel cargaba proyectiles más rápido y sin temblar como antes. En cuanto a mí, de sentirme como un viejo mono fuera de época, empecé a sentirme como la persona que tenía que traerlos de vuelta con vida, no porque fuera el mejor, sino porque era el más viejo, y tenía más miedo a perderlos que a perderme a mí mismo. La noche del 28, escribí otra carta a mi esposa. «Si mañana sucede algo, quiero que sepas que te quiero a ti y a nuestras hijas, más que a mi propia vida, y estoy orgulloso de ser vuestro padre y vuestro marido. Aunque no haya sido suficiente, lo he intentado». Doblé el papel, lo metí en mi bolsillo y miré el viejo M60. Puede que fuera viejo, puede que fuera caliente, puede que fuera lento, pero esa noche confiaba en él y en mi tripulación más de lo que había confiado en cualquier otra cosa en mi vida. La noche del 28 de diciembre apenas dormí. Estaba en el carro aparcado de lado junto a una pequeña colina, a unos 3 kilómetros de la línea de frente, según la última orden que habíamos recibido por la tarde. Todas las escotillas estaban abiertas para disipar el calor, pero una niebla espesa había descendido desde la medianoche. La humedad lo cubría todo: la ropa,
la munición, las miras. Me levanté para revisar cada hora. El aceite del motor, los proyectiles, la batería, los cables que pudieran estar húmedos y provocar un cortocircuito. Nadie dormía. Javi yacía mirando el techo, Pedro dormía de lado dándome la espalda, Miguel estaba sentado abrazando sus rodillas como un niño. Yo no dije nada. Solo caminé de un lado a otro junto al carro, respirando profundamente el aire frío. En mi corazón pensaba una y otra vez, esta podría ser nuestra última noche. A las 3 en punto, desperté a todos suavemente. Levantaos, es hora de moverse. No hubo quejas ni preguntas. Sabíamos que había llegado la hora. Pedro arrancó el motor suavemente para calentarlo antes de conducir lentamente fuera de nuestro escondite. Nos movimos por caminos estrechos llenos de polvo y barro, usando las luces más bajas, conduciendo despacio para no hacer ruido. La niebla era tan espesa que apenas podíamos ver 20 metros. Tuve que sentarme en la torreta, usando la mira nocturna que habíamos instalado adicionalmente al sistema Alcañiz 10 para guiar a Pedro. Más despacio, un poco más. Hay un agujero profundo a la derecha, desvía a la izquierda. Tardamos más de 1 hora en llegar a la posición asignada, la colina 421, al noreste. Una colina baja con pinos dispersos que ofrecían algo de camuflaje. Aparcamos el carro en un ángulo de 45 grados, con la dirección prevista de movimiento del enemigo, hundiendo ligeramente las orugas en la tierra para reducir las vibraciones. Luego apagamos todo. Silencio total. Solo el sonido de nuestras respiraciones, en la estrecha cámara de la tripulación. Susurré por los auriculares del casco. Todos, revisad vuestras armas una vez más. Proyectiles listos para disparar. En cuanto dé la orden, Javi respondió. Listo, tío. Pedro, motor listo, esperando orden. Miguel, con la voz ligeramente temblorosa. Listo, tío. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que amaneciera, a que la niebla se disipara, a que el enemigo se moviera según la inteligencia. Miré el reloj. 4:45. En mi mente, pensaba en mi esposa y mis 2 hijas, en la imagen de mi familia cenando un domingo, en mi hija pequeña corriendo a abrazar mis piernas cuando volvía a casa. Pensé que si hoy terminaba, al menos mis hijos tendrían a su padre en sus recuerdos, pero en el fondo, no quería que terminara así. No quería que mis hombres me vieran morir, y no quería morir antes de que estuvieran a salvo. La niebla comenzó a disiparse lentamente cerca de las 5. Las primeras luces del día se filtraban a través de los pinos. Levanté la mira y comencé a escanear el área de enfrente. El alcance máximo visible era de unos 4.000 metros. Todavía no había nada inusual, pero podía sentir que se acercaban. A las 6:12, la niebla se había disipado lo suficiente como para ver casi 4.000 metros. Levanté la mira de nuevo y vi varias sombras oscuras moviéndose lentamente hacia el noreste de la colina. Visto, hay al menos 4 vehículos moviéndose directamente hacia nosotros. Distancia de unos 3.800 hasta 3.900 metros. Son 55, seguro. La forma de la torreta y las orugas coinciden con lo que nos dijo la inteligencia. Mi voz era un susurro por el auricular, pero todos en el carro la escucharon claramente. Javi respondió de inmediato. Listo para disparar, tío. Pedro, motor listo, esperando orden. Miguel, proyectil APFSDS, DM-63 listo, cargado. Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, hasta el punto de sentirlo en la garganta. Esta era la primera vez en muchos años que tenía que ordenar un disparo real con este carro. No era entrenamiento, no era tiro al blanco, no era solo una demostración de fuerza, era un disparo que podía decidir la vida de todo el carro. Presioné el botón del telémetro láser. La pantalla mostró 3.820 metros. 3.820 metros. Objetivo principal, el de enfrente. Torreta apuntando directamente. Javi, apunta al centro de la torreta. Fuego cuando estés listo. Javi respiró hondo, como le había enseñado. Ajustó la mira lentamente.
El FCS Alcañiz 10 calculó la trayectoria automáticamente, introduciendo los valores de viento, humedad y temperatura. La mira subió ligeramente para compensar la larga distancia. Vi cómo su dedo se tensaba en el botón de disparo. Listo, tío. Fuego. El sonido del cañón de 105 milímetros tronó, ensordecedor. El carro tembló violentamente, como si me hubieran golpeado en el pecho. El humo de la pólvora salió del cartucho caliente hacia la cámara de la tripulación. El olor a pólvora se mezcló con el olor a motor caliente. Todos se quedaron en silencio por un segundo. Levanté la mira para seguir la trayectoria del proyectil. Vi un pequeño destello en la torreta del T-50 y 5 de enfrente. Luego, un humo negro salió del agujero que perforó la torreta. La torreta giró lentamente, se detuvo y las llamas comenzaron a brotar desde dentro. ¡Impacto! ¡Directo a la torreta!, gritó Javi con voz rota. Pedro golpeó el volante. Muy bien, chico. Miguel levantó las manos y chocó los 5. Vaya, de verdad. Yo permanecí quieto, mirando por el visor. El 55 ardía por completo. La tripulación empezó a saltar del carro, pero yo no les presté atención, porque los otros 3 carros empezaron a acelerar y a cambiar de dirección hacia nosotros. No ha sido solo suerte, Javi. Has apuntado muy bien. Pero esto no ha terminado. El enemigo está respondiendo. Preparaos. Mi mente en ese momento era un torbellino. ¿De verdad impactamos? ¿O solo lo rozamos un poco? Me sentía como alguien que no creía en lo que acababa de hacer, porque había disparado a muchos objetivos lejanos antes, pero nunca había impactado en uno real a casi 4.000 metros. Era demasiado rápido, demasiado preciso para un M60, que todos decían que era obsoleto. Pero ahora, se había demostrado, y mi tripulación lo había hecho. Javi lo había hecho. El FCS Alcañiz 10 lo había hecho. Y este viejo carro lo había hecho. Pero la alegría duró poco, porque el sonido de los motores diésel de los otros 4 T-55 segundos se hizo claramente audible. Venían, y estaban furiosos. Menos de 30 segundos después del primer impacto, el enemigo respondió de inmediato. Los 4 carros restantes aceleraron a toda potencia, dirigiéndose hacia nosotros sin miedo. El rugido del motor diésel se mezcló con el sonido de las orugas moliendo tierra y piedras. Una densa columna de polvo rojo se levantó. Vi por la mira que se estaban dispersando en forma de abanico, tratando de flanquearnos. Pedro, marcha atrás lentamente. No dejes que la parte trasera del carro apunte a la colina. Javi, apunta al de más a la izquierda primero. Distancia, 3.400 metros. Pedro retrocedió el carro suavemente. El vehículo se balanceó ligeramente, pero aún era controlable. Javi ajustó la mira muy rápido. El FCS Alcañiz 10 calculó de nuevo al instante. Listo. Fuego. El segundo proyectil tronó de nuevo. Esta vez, el proyectil penetró justo en la parte delantera del motor del T-50 y 5 de la izquierda. El carro se detuvo de golpe. Un humo negro salió del compartimento del motor y las llamas brotaron. La tripulación saltó y corrió. Uno de ellos fue alcanzado por el fuego de la ametralladora pesada de la infantería que nos apoyaba. Pero no teníamos tiempo para alegrarnos, porque los 3 carros restantes comenzaron a responder al fuego. Sus cañones de 100 milímetros dispararon 3 rondas seguidas. La primera pasó por encima de nuestro techo, lejos. La segunda golpeó el suelo a 20 metros delante de nosotros. La tierra voló por todas partes. La tercera fue una munición HIT, que voló directamente hacia nosotros. Vi el destello naranja venir claramente. ¡Abajo!, grité. Pedro giró el volante con todas sus fuerzas. El carro se inclinó casi volcando, pero el proyectil HIT falló, pasando a menos de 2 metros del lateral derecho del carro. La explosión hizo que el carro temblara tanto que mis gafas de puntería se cayeron. El cristal de la derecha se rompió, y los fragmentos de cristal golpearon la cara de Miguel, haciéndole sangrar. «Miguel, ¿estás bien?» «No pasa nada, tío. Solo un rasguño», gritó de vuelta.
pero su voz temblaba claramente. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. El miedo que había estado reprimiendo comenzó a desbordarse, pero no permití que me dominara. Javi. El del medio, ya. Distancia, 2.900 metros. Javi jadeaba, pero aún podía apuntar. Nuestro tercer proyectil tronó. El proyectil penetró en la base de la torreta del 55 del medio. La torreta giró 2 veces y se detuvo. El carro se incendió desde dentro. Ahora solo quedaban 2 carros. Se acercaban muy rápido. La distancia se redujo a menos de 2.000 metros. Pedro, sigue retrocediendo. No dejes que se acerquen a 1.500 metros. Si se acercan más, su munición HIT nos penetrará fácilmente. Pero el enemigo era más inteligente de lo que pensábamos. Los 2 carros restantes se separaron. Uno vino de frente. El otro flanqueó por la izquierda para rodearnos. «¡Nos van a flanquear!», gritó Javi. Sabía que si permitíamos que nos rodearan, nos dispararían desde 2 lados a la vez. Pedro giró el carro hacia la izquierda. «Javi, apunta al que flanquea primero. Distancia, 2.100 metros. Rápido, fuego». El cuarto proyectil salió disparado, golpeando justo en la parte delantera del motor del carro que flanqueaba. El carro se detuvo de golpe, salió humo, pero no se incendió. «Todavía no está destruido. Recarga rápido». Miguel, con la sangre goteándole de la frente, cargó el proyectil tan rápido como siempre. «Listo. Fuego». La quinta ronda, esta vez un impacto directo en la torreta del carro que flanqueaba. Las llamas salieron por el gran agujero de penetración. El carro explotó ruidosamente. La munición dentro estalló en cadena. Solo quedaba el último carro. Venía de frente, con locura. La distancia era inferior a 1.800 metros. Empezó a disparar la ametralladora pesada a máxima potencia. Las balas rebotaban en nuestro blindaje frontal con un fuerte clank. «Javi, apunta al centro. No esperes. Fuego». El sexto proyectil. El proyectil penetró el blindaje frontal del último T-55. El carro giró y volcó, incendiándose inmediatamente. Todo quedó en silencio en un instante. Solo el sonido de las llamas y el polvo que aún flotaba en el aire. Miré el reloj en la torreta. Todo había durado menos de 15 minutos, pero se sintió como 1 hora. Todos en el carro jadeaban fuertemente. El dedo de Javi todavía estaba tenso en el botón de disparo. Pedro estaba empapado en sudor. Miguel estaba sentado abrazando sus rodillas, temblando. Yo mismo estaba sentado quieto, mirando las 4 columnas de humo negro que se elevaban de los restos de los T-55. En mi mente, solo había una pregunta. ¿De verdad lo hicimos? Pero antes de que pudiera responderme, escuché el sonido de otro motor diésel proveniente de la izquierda. Hay otro, y viene muy rápido. Aún no habíamos tenido tiempo de recuperar el aliento, después de destruir los primeros 4, cuando el sonido de un nuevo motor diésel tronó desde nuestra izquierda. No era un sonido que viniera del frente como los anteriores. Venía de la cresta baja a nuestra izquierda, escondido en el terreno muerto que no pudimos ver al principio. Había flanqueado en silencio, esperando el momento en que estuviéramos aturdidos por el humo y las explosiones. Lo vi claramente a través de la mira nocturna que seguía encendida. Era el quinto T-55. Su torreta apuntaba directamente a nosotros. Distancia, unos 1.150 metros. Su cañón de 100 milímetros apuntaba directamente a nuestra cámara de tripulación. «Hay otro a la izquierda», grité con la voz ronca. Pedro intentó girar el carro, pero la colina era empinada y el carro se detuvo un poco. Javi intentó girar la torreta a la izquierda, pero la torreta del M60 gira más lento que los carros modernos. El sistema Alcañiz 10 no tuvo tiempo de calcular de nuevo. El telémetro láser no tuvo tiempo de medir la distancia. Todo se ralentizó en una fracción de segundo. En mi cabeza, todo se detuvo. La imagen de mi hija mayor, de 5 años, corriendo a abrazar mis piernas al volver de la unidad. La imagen de mi esposa sonriéndome cuando le dije que iba a la primera línea. La imagen de Javi, sonriendo de alegría, tras el primer impacto.
La imagen de Pedro, que una vez me dijo, si tengo que morir, lo acepto, tío. La imagen de Miguel, sangrando pero cargando proyectiles sin parar. Todas esas imágenes vinieron a mi mente a la vez. Sentí que realmente iba a morir, e iba a morir porque si su proyectil GHEET impactaba a esta distancia, el blindaje frontal de nuestro M60 no aguantaría. El miedo me inundó hasta el punto de que apenas podía respirar, pero otro miedo, mucho mayor, era que si yo moría ahora, mis 4 hombres morirían conmigo, y no iba a permitir que eso sucediera. Javi, dispara, no esperes al sistema, grité con la garganta dolorida. Javi se congeló un segundo, pero luego soltó el joystick del sistema automático y agarró el botón de disparo manual. Sus manos temblaban, pero aún podía apuntar. Vi su dedo tensarse en el botón. Tío, la distancia es demasiado corta, podríamos fallar. Dispara de todas formas, incluso si solo tienes un 1% de posibilidades. En esa fracción de segundo, lo pensé todo. Pensé en el día que le enseñé a Javi a apuntar sin depender del sistema, en la noche que nos sentamos a hablar bajo las estrellas, en la promesa que les hice de que yo moriría primero, pero ahora sabía que no podía morir primero, porque si moría ellos morirían, así que tenía que hacer que sobrevivieran, de la forma que fuera. ¡Fuego!, grité una vez más. Javi pisó el botón. El cañón tronó por 7ª vez. El proyectil APFSDS DM-60-3 salió disparado en una trayectoria recta, casi plana, sin cálculo balístico, sin compensación de viento, solo apuntando directamente a ojo. El proyectil penetró el blindaje frontal del quinto T-55, justo en el centro de la cámara de la tripulación. El carro se detuvo de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, y las llamas brotaron por el gran agujero de penetración. Se escuchó una fuerte explosión desde dentro. La munición cargada estalló en cadena. El carro volcó, ardiendo por completo. La tripulación intentó saltar, pero las llamas ya los habían consumido. Nuestro carro se detuvo. Todos en la cámara de la tripulación se quedaron en silencio. Miré los restos del último carro ardiendo. Mis manos temblaban tanto que no podía agarrar nada. El sudor me corría por la frente, empapándome la ropa. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Javi estaba sentado quieto, con la mano aún agarrada al botón de disparo. Pedro se giró para mirarme, con los ojos inyectados en sangre. Miguel estaba sentado abrazando sus rodillas, llorando suavemente, sin hacer ruido. Dije con voz ronca, hemos sobrevivido, todos. Pero en mi corazón sentía un vacío. No era alegría, sino el vacío que sigue al miedo más intenso de mi vida. Sentí que había muerto una vez y vuelto a la vida, y esta vez ya no era el viejo mono fuera de época. Era el hombre que había traído a su tripulación de vuelta de la muerte con un viejo carro y con el miedo suficiente para disparar incluso con solo un 1% de posibilidades. Después de que el quinto 55 volcara y ardiera por completo, todo a nuestro alrededor volvió a un silencio inquietante. Solo quedaba el sonido de las llamas consumiendo los 5 restos, el crepitar de los pinos por el calor y la respiración agitada de mi tripulación en la estrecha cámara. Seguía sentado en el asiento del comandante, mis manos aún temblaban sin parar. El sudor me corría por la frente hasta los ojos, escociéndome. Levanté la mano para limpiarme la cara, pero sentí que la mano estaba entumecida, como si no fuera mía. Tenía la boca seca, incapaz de decir nada. Javi seguía con la cabeza gacha sobre el cañón, su mano derecha agarrada firmemente al botón de disparo manual, como si temiera lo que pudiera pasar si lo soltaba. Fue el primero en hablar, con voz temblorosa y baja. «Tío, ¿de verdad sobrevivimos?» Intenté tragar la saliva seca y respondí con voz ronca. «Sí, hemos sobrevivido, hijo». Pedro giró el volante suavemente para devolver el carro a la vertical y dijo con voz suave, «El motor sigue bien, tío». Sin grietas, sin fugas, ningún daño grave, pero su voz también temblaba. Vi sus manos en el volante, pálidas hasta el punto de verse las venas. Miguel, sentado,
abrazando sus rodillas detrás. No dejaba de llorar, pero no gritaba. Solo sollozaba suavemente y dijo: «Pensé que íbamos a morir, tío». Vi la luz al final del cañón del último, claramente. Me giré para mirarle, viendo la sangre seca en su frente por los fragmentos de cristal que volaron antes. Le di una palmada suave en el hombro. «Pero sigues aquí, y cargaste proyectiles para Javi hasta la última ronda. Esa es la razón por la que sobrevivimos». Abrí lentamente la escotilla trasera del carro para disipar el humo y el olor a pólvora que aún flotaba en la cámara. El aire fresco de la mañana entró, haciéndome sentir vivo de nuevo. Trepé fuera del carro y me paré en el suelo, que todavía estaba caliente por las vibraciones. Miré alrededor y vi los 5 restos de T-55 ardiendo, con columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo que comenzaba a brillar. La infantería de la unidad de apoyo comenzó a moverse. Escuché la radio de la compañía. Colina 421. Asegurada. Enemigo destruido. 5 carros. 0 pérdidas por nuestra parte. Me giré hacia mi viejo M60. El blindaje frontal tenía pequeñas abolladuras de las balas de ametralladora que nos habían disparado antes. Tenía marcas de quemaduras negras por la explosión cercana, pero el casco seguía intacto. El cañón estaba tan caliente que se veía el aire caliente flotando en la punta. Extendí la mano y toqué suavemente el blindaje frontal. Estaba tan caliente que me quemó la mano, pero no la retiré de inmediato. En mi corazón pensé: «Gracias, hermano. Viejo, pero no me has abandonado». Mis 3 hombres treparon lentamente fuera del carro. Javi caminaba tambaleándose como en una pesadilla. Pedro se quedó de brazos cruzados, mirando los restos del enemigo ardiendo a lo lejos. Miguel fue el último, con lágrimas todavía en los ojos, pero sonrió levemente. Me giré hacia ellos y dije con voz tenue: «Gracias a todos por no abandonarme, por confiar. Hoy no solo hemos sobrevivido, hemos demostrado que, aunque seamos un carro viejo, aunque seamos hombres viejos, aún podemos luchar». Javi me levantó el pulgar y dijo con voz temblorosa: «Es por ti, tío, porque nos enseñaste, porque no te rendiste». Pedro asintió: «Yo confié en este carro desde el principio, tío». Miguel se secó las lágrimas y dijo en voz baja: «Tenía mucho miedo, tío, pero me alegro de estar con vosotros». Les sonreí, una sonrisa cansada pero sincera, y los 4 nos abrazamos allí mismo, en el campo de batalla que acababa de enmudecer, en medio de los restos de los carros que aún ardían, en medio del humo que aún flotaba y en medio del miedo que acababa de pasar. En ese instante, sentí que el vacío de mi corazón se llenaba de nuevo, no con el fervor de un ganador, sino con la sensación de que la vida que nos quedaba ahora valía más que nunca porque era la vida que habíamos salvado juntos. Después de que las llamas y el humo negro se calmaron, la infantería de apoyo se movió para asegurar oficialmente la colina 421. La radio sonaba sin parar: «Punto asegurado. Los 5 carros enemigos destruidos. 0 pérdidas de personal por nuestra parte. Nuestro carro sigue completamente intacto». Yo estaba junto al viejo M60, mirando a mis 3 hombres, que estaban ayudando a revisar los pequeños daños. Javi estaba limpiando la sangre de la frente de Miguel con una toalla húmeda. Pedro abrió el capó del motor, comprobando si había grietas o fugas. Todos se veían exhaustos, pero nadie estaba gravemente herido. Sentí como si toda mi energía vital hubiera sido absorbida en solo 15 minutos, pero seguíamos aquí. El capitán de compañía, Capitán Vidal, llegó en un Humvee en 20 minutos. Salió del vehículo, caminó directamente hacia mí y me saludó formalmente. «Ricardo, lo has hecho increíblemente bien. 5 carros, ni una sola pérdida por nuestra parte. Esta es la victoria más clara en muchos años para esta unidad». Le devolví el saludo, pero no dije nada. En mi cabeza todavía tenía la imagen del último 55 apuntándonos, el proyectil saliendo disparado en una fracción de segundo, las llamas brotando. Sentía que acababa de suceder hace un momento. El capitán Vidal me dio una palmada en el hombro. «Descansa.
El equipo técnico vendrá a revisar el carro, y luego enviaré a tus hombres a que les hagan un chequeo médico en la unidad médica. Asentí y me giré hacia mis hombres. Id a descansar. Yo me quedo vigilando el carro. Javi negó con la cabeza. No, tío. Yo me quedo. Pedro y Miguel asintieron de la misma manera. Al final, los cuatro nos sentamos junto al carro, apoyados en las orugas, en silencio, mirando los restos que aún humeaban. Nadie habló de valentía. Nadie habló de heroísmo. Nos sentamos como personas que acababan de despertar de una pesadilla y aún no estaban seguros de si estaban realmente despiertos. Cogí mi cantimplora y bebí, pero tenía la garganta tan seca que me costaba tragar. En mi corazón pensaba, ganamos, pero ¿por qué no se siente como una victoria? Tal vez era el olor a sangre que aún se pegaba a mi nariz, o el eco de la explosión que seguía resonando en mis oídos, o quizás era saber que si Javi hubiera tardado un segundo más, no estaríamos sentados aquí. Poco después, llegó el equipo técnico. Revisaron el carro en detalle y me informaron de que seguía en buen estado. El blindaje tenía pequeñas abolladuras, el sistema eléctrico estaba ligeramente dañado, pero no afectaba al combate. Asentí y les dije, cuidadlo bien, nos ha salvado la vida a todo el carro. A última hora de la tarde, se nos ordenó regresar a la base temporal de la retaguardia. Fui el último en subir al carro. Antes de arrancar el motor, miré por última vez la colina 421. Una colina que hoy se había convertido en un cementerio de 5 vehículos de metal, y en el lugar donde casi morimos, pero sobrevivimos. Le susurré al viejo carro, gracias de nuevo, hermano. Y Pedro arrancó el motor. Condujimos de regreso lentamente, con la fatiga que nos acompañaría para siempre. 2 días después, el 31 de diciembre de 2026, el vídeo de la cámara de nuestro carro, que grabó toda la batalla, fue filtrado. No sé quién lo hizo, pero el clip corto, de 4 minutos y 23 segundos, que grabó desde el primer disparo, a 3.820 metros, hasta el último a 1.150 metros, fue subido a grupos militares y canales militares en línea. En pocas horas, el clip se compartió en Twitter, Reddit, Telegram y varios sitios web militares. El nombre popular del clip era M60 Español 5K @Peñón de Águilas. En los subreddits de Reddit, R, Military P y R, TK, la gente comentó en masa, WTF, ¿un M60 todavía puede disparar tan lejos? El sistema FCS de ese aliado extranjero es realmente brutal. 8 kilómetros en una colina. Esto demuestra que las armas viejas no significan inútiles si la tripulación es experta. Alguien analizó fotograma a fotograma y dijo que el último disparo probablemente fue manual, porque la torreta no giró a tiempo. Alguien escribió, esa tripulación debe tener un corazón de hierro para disparar en ese momento. Los medios extranjeros comenzaron a informar. Bloque de Defensa publicó un artículo titulado El M60A3, castellano de España, destruye 5 toneladas 50 y 5 en una confirmación de baja de carro de combate de largo alcance en 2026. The Drive y Military Watch Magazine también escribieron sobre ello. Muchos medios americanos se sorprendieron por la distancia de disparo, porque el M60 fue un carro que el ejército de EEUU retiró de servicio en los años 90, pero la versión actualizada española aún podía disparar APFSDS de M63 a esa distancia y con esa precisión. Un analista americano tuiteó, el ejército de EEUU desechó estas cosas hace décadas. Mientras tanto, España está por aquí logrando bajas a 8 kilómetros con ellos. La actualización del FCS es una locura. Vi estos clips y comentarios en el teléfono de Javi, me los enseñó mientras estábamos sentados comiendo en la tienda de campaña. Tío, mira, el mundo entero nos ha visto. Yo solo sonreí secamente y dije, no le prestes mucha atención, pasará. Pero en el fondo, me sentía extraño. Me sentía como un extraño del que otros estaban hablando. No quería ser un héroe.
Solo quería que mis hombres sobrevivieran y volvieran a casa. Nunca respondí a los comentarios, nunca di una entrevista, ni siquiera cuando un equipo de noticias de la capital llegó al cuartel. Les dije que estaba descansando. Les dije a mis hombres que, si alguien quería dar una entrevista, que fuera, pero yo no. Javi bromeó. ¿Tienes miedo a ser famoso, tío? Le respondí. No es miedo a ser famoso, sino miedo a que la gente piense que soy un héroe, cuando solo tengo miedo a morir, y mucho más miedo a que muráis vosotros. El 5 de enero de 2027, regresamos al cuartel principal. Recibimos elogios del comandante de la unidad. Hubo una oferta para ascenderme a teniente coronel especial y una orden para recibir una condecoración, pero rechacé todas las entrevistas. Le dije al comandante de la unidad, solo hice mi trabajo, señor. No quiero ser noticia. Una noche, después de que todos se acostaran, salí a sentarme junto al mismo M60, que había sido traído de vuelta para reparación y revisión. El carro todavía tenía las abolladuras y las marcas de quemaduras, pero los mecánicos lo habían arreglado casi por completo. Extendí la mano, toqué el blindaje frontal y le susurré, «Hoy ganamos, pero ¿estaremos juntos mañana, hermano?» Javi salió y se sentó a mi lado en silencio. Preguntó, «Tío, ¿por qué no aceptaste ninguna entrevista?» Miré las estrellas y respondí lentamente, «Porque no soy un héroe, Javi. Solo soy un viejo que tiene miedo a morir, pero más miedo a que mueran sus hombres. Solo hice lo que tenía que hacer, no quiero que nadie me alabe». Javi se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Pero para nosotros, tío, tú eres un héroe». Sonreí y le di una palmada en el hombro. Si es así, entonces es suficiente. Luego nos sentamos en silencio un rato más, antes de que le dijera mi última frase. A veces, la victoria no viene de un carro lujoso o de un arma moderna. Viene de tener demasiado miedo a perder, hasta el punto de tener que seguir luchando. Javi asintió, y los dos regresamos a la tienda de campaña, dejando que el viejo M60 se quedara quieto en la oscuridad, con las historias que guardaba. Las historias de un día en que casi morimos, pero sobrevivimos. Y seguiremos juntos, por mucho, mucho tiempo.